Sí, ya. Bueno, un gusto entonces estar con ustedes por acá. Estuvimos la primera vez, la primera clase, después no tuvimos clase, ahora otra vez estamos. Bueno, chicos, la clase que les tengo para hoy, la clase que les tengo preparada para hoy es, ¿se acuerdan que yo les dije al principio que iba a ser nosotros en este semestre, vamos a hacer una revisión de todos los temas que hicimos, que vimos el semestre pasado? Y que la cuestión de los exámenes va a ser en base a estas revisiones, ¿sí? Entonces va a ser en base a los slides de las clases, que por supuesto yo como siempre les voy a ir pasando acá en el canal, ¿verdad? De Gineco, y que ustedes van a ir mirando desde ahí, ¿está bien? Entonces, no vamos a enfocarnos, no nos vamos a basar en el libro para la prueba, para los exámenes, ¿sí? No va a ser enfocado desde el libro, sino que va a ser enfocado directamente desde la revisión, ¿está bien? Desde estas revisiones que yo les voy a ir pasando. Y como les expliqué la vez pasada, son revisiones en base a lo que ustedes van a ver en el internado. Es decir, esta revisión de ahora, por ejemplo, la clase era adenomiosis y endometriosis. Pero adenomiosis ustedes difícilmente van a ver. Entonces, de adenomiosis pueden mirar, sí, seguir mirando en el libro, ¿verdad? De eso, inclusive yo estuve buscando actualizaciones de adenomiosis la semana pasada. Les diré que no hay, son cosas bastante antiguas, son cosas de hace ya más de 10 años inclusive, ¿verdad? Entonces no viene al caso. En cambio, la parte de endometriosis, sí, la parte de endometriosis tenemos prácticamente cada año tenemos cambios. Entonces, necesitamos un poquitito ver, entender, voy a aumentar el volumen, entender un poquitito más lo que se está haciendo ahora, sobre todo con la endometriosis. Y esa es nuestra clase hoy. Bueno. Con respecto a lo que les dije, ¿tienen alguna consulta, alguna duda, algo de cómo se van a desarrollar otras cositas? Oi, doutora, bom dia. Buen día. A senhora já deu a classe de hemorragia disfuncional, né? Antes das vacações. Sí. A senhora poderia depois só dar uma repetida, se der tempo, na parte de tratamento? Mira, hay una revisión de esa parte justamente. Todavía nomás no nos toca, pero hay una revisión de esa clase, hay una clase nueva de eso y de eso les voy a hablar yo. ¿Está bien? Pero sí, vamos a repetir, no se vayan a preocupar. Graças, doutora. Bueno, bueno. Entonces vamos a ver un poquitito lo que es endometriosis. Están viendo todos, ¿verdad? En la pantalla. Sim, doutora. Sí. Bueno, me avisan también cualquier cosita si de repente no escuchan, no me escuchan entrecortado, me avisan, ¿está? Por favor, que a veces yo hablo, no me doy cuenta y había sido jamás se escuchó nada. Bueno, ok, empezamos entonces con endometriosis. La revisión, las cositas nuevas. Primeramente, para refrescar, la endometriosis sabemos que es la presencia de endometrio en otras partes del cuerpo, inclusive puede ser desde el cerebro hasta las uñas, pueden ser tejido endometrial disperso en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Fuera del útero. Y son ambos, es glándulas y estroma. La diferencia con la adenomiosis es que la adenomiosis es solo glándulas, ¿sí? Entonces en este caso es glándulas y estroma fuera del útero.
7% de la endometriosis se presenta en mujeres que están en edad fértil. Entonces, mirando un poquitito la imagen, podemos ver que un útero normal, ovarios aquí, las trompas, ligamentos, el útero, de esta forma se ve normal, sin presencia de endometriosis. Y en este caso vemos la presencia de la endometriosis ovárica, que son como pequeños, se ven como hematomas en una cirugía o en una histeroscopía también. Se ven como pequeños hematomitas en la región que le corresponda, en la región que apareció. Bueno, los lugares más frecuentes donde vamos a encontrar va a ser en las vísceras de la pelvis, ¿verdad? Y en el peritoneo, generalmente, ¿verdad? Pero tiene asiento en otros lugares. Puede aparecer en otros lugares, como les dije, puede aparecer inclusive en glándula lacrimal, fosas nasales, en la boca, en la garganta, en aparato digestivo, en todos lados puede aparecer y que se manifiesta como un sangrado periódico, ¿sí? Es un sangrado como si fuera todos los meses la paciente sangra en lugares donde no te debería sangrar, se busca el por qué, no se encuentra y después al final es una endometriosis extra pélvica. Bueno, aquella vez habíamos visto las teorías, ¿verdad? La etiología. Y tenemos que en cuanto a la etiología tenemos las teorías del trasplante ectópico del tejido endometrial, que es la teoría de Sampson, la teoría, la metaplasia celómica y la teoría de la inducción, ¿sí? Estas tres teorías tenemos. Entonces, la más larga es la de Sampson y es en la que más se cree, la que más evidencias tuvo de que la endometriosis provenía de esta forma. Primeramente se hablaba de una siembra, como si fueran semillitas de células endometriales, ¿sí? O una regurgitación transtubaria, que sería la menstruación, por ejemplo, en abundante cantidad, toma todo el útero, toma inclusive las trompas, y eso después sale en forma de células endometriales a distintas diferentes partes del cuerpo, que ese sería el 70 al 90% de la creencia. Aparecen ovarios en fondo de saco anterior y posterior, en los ligamentos uterosacros, en la superficie posterior del útero, superficie posterior de los ligamentos anchos. También está la ovárica, que también es por regurgitación o por vía linfática, y la extrapélvica, que es por diseminación vascular o linfática. Entonces, esta teoría de Sampson, supongamos que en el examen yo les pongo que, si les pongo para citar, simplemente en el final les estoy diciendo que es presencial. No vamos a hablar ahora del virtual, que ese es muy fácil. El presencial final, les puedo poner, por ejemplo, que me citen las teorías de la endometriosis. Entonces ustedes me ponen teoría de Sampson, de la metaplasia celómica y la teoría de la inducción. Ahora, en cambio, si les pido que me expliquen cuál es la teoría de Sampson, entonces ustedes simplemente van a citar estas tres cositas, ¿sí? La siembra de células endometriales, la regurgitación transtubaria, la que viene de la parte baja de la pelvis, la ovárica y la extrapélvica. Solamente eso, ¿verdad? Si es para marcar más fácil, aún va a ser. Bueno, en segundo lugar tenemos a la teoría de la metaplasia celómica, que es la transformación del epitelio celómico en tejido endometrial. Y la teoría de la inducción, que sería una extensión de esta metaplasia celómica, donde hay un factor endógeno, es decir, de las células peritoneales, las células del peritoneo se transforman en tejido endometrial, pero no es una teoría que esté muy no marcada, sino una teoría muy, no me viene la palabra, apoyada, sí, más apoyada está esta.
Bueno, entonces también puede darse por factores genéticos y por factores inmunológicos. Dentro de los factores genéticos podemos tener que si anteriormente nuestra mamá o nuestras abuelas o parientes más cercanas femeninas tuvieron endometriosis, hay un riesgo 7 veces mayor en parientes del primer grado afectadas. Mamá, ¿sí? Y tiene su relación también con enfermedades autoinmunes, la parte de los factores inmunológicos también, ¿verdad? Todos estos factores que van a ser los encargados de que haya una implantación pélvica de endometrio ectópico, ¿verdad? Y que por supuesto, como sabemos, pacientes que tienen endometriosis, la mayoría, no todas, la mayoría tienen trastornos de fertilidad, ¿sí? Muchas veces tratando y curando la endometriosis, la paciente puede embarazarse, ¿sí? Bueno, ¿y por qué eso pasaría? Pasaría. Primeramente porque disminuye la motilidad espermática, dependiendo de dónde esté la endometriosis. Aumenta la fagocitosis del esperma también por las células, los macrófagos, ¿verdad? Y porque interfiere con la fecundación en sí, pero eso en el sentido de dependiendo de en qué lugar está instalada la endometriosis. Bueno, su prevalencia sabemos que aumenta más en mujeres que están en edad reproductiva, en las pacientes adolescentes, posmenopáusicas también, que están utilizando restitución hormonal, terapia de reemplazo hormonal. 20 al 90% cursa con un dolor pélvico o con infertilidad, y pacientes que tuvieron ligadura tubaria tienen del 3 al 43% de los casos de endometriosis. Pero ¿esto por qué? ¿Por qué va a tener una paciente que tiene ligadura si supuestamente ya está impedido el pasaje de todo tipo de material, de espermatozoides, de células, de lo que sea, por las trompas? Bueno, ¿por qué? Yo les había explicado eso en la clase de endometriosis que tuvimos, que es un poquitito iatrogénico, es un poquitito nuestra culpa, culpa no, responsabilidad, al querer utilizar el mismo hilo, por ejemplo en las cesáreas, utilizar el mismo hilo que se utilizó al cerrar, al hacer la histerografia, es decir, al cerrar la cesárea, por supuesto que queda tejido endometrial por la aguja y queda tejido endometrial por el hilo. Entonces, al querer yo ahorrar, no querer usar un hilo nuevo, entonces paso a utilizar en otras partes, y muchas veces al hacer la ligadura de trompas pasamos células endometriales, células de tejido endometrial a esa zona, ¿sí? Entonces podemos estar causando una endometriosis en una paciente ya que por ahí ya no quiere tener más hijos, ya en teoría no tendría por qué tener endometriosis, o pacientes que no tienen ningún antecedente, ni nada, ni ninguna predisposición a tener endometriosis, entonces nosotros mismos le estamos causando. Entonces mucho ojo con eso, con los que tengan intención de ser ginecos o que tengan intención de ser cirujanos y que operen, que toquen el útero, ¿verdad? Entonces mucho ojo con esa parte, ¿sí? Otra cosita. Me pueden ir interrumpiendo a medida que avanza la clase. No dejen para el final las preguntas. Párenme si tienen alguna duda ahora, me paran y me preguntan, ¿está bien? Hasta acá vamos todo bien. Tudo bem, doutora, até agora. Bueno, seguimos entonces. Bueno, entonces, justamente lo que les estaba diciendo, ¿cuáles son los factores que pueden, que explican el aumento en la variación? Primeramente, según el método diagnóstico, ¿verdad? Hubo muchos errores, ¿verdad? O hay hasta ahora muchos errores en los que por una simple ecografía transvaginal, supuestamente un médico dice, bueno, vos tenés endometriosis.
Y cuando en realidad podía haber sido un quiste nada más con un contenido mixto, no necesariamente ser un quiste achocolatado como es el quiste endometriósico en el ovario, ¿verdad? Podía ser un mioma y el médico le dijo que era una endometriosis, podía ser cualquier otra cosa, hasta una bola de gas, que se ve muchas veces las bolitas de gas cuando la paciente no está preparada para la ecografía. Y le pudo haber dicho que era una endometriosis, ¿verdad? Y no es. Otra cosa, pacientes también puede que sea una paciente asintomática, que no tenga dolor, ¿verdad? Que no tenga ningún trastorno menstrual y que simplemente se vaya para un chequeo normal y de repente aparece que tiene endometriosis. Suele pasar, no son los más casos porque acuérdense que las pacientes con endometriosis tienen bastante sintomatología. Puede ser también por la experiencia del cirujano, que no tenga una buena experiencia, en donde, por ejemplo, puede encontrar endometriosis sutiles y no buscar más, ¿verdad? No, o tener miedo de decir, bueno, hasta acá yo llegué, no voy a entrar más, no voy a investigar más. Y realmente te encontramos un poco más en el fondo las endometriosis. Pacientes con quistes, ¿verdad? Lo que les estaba diciendo recién, confundir de repente los quistes. Pacientes con adherencias también, ¿verdad? Que no se quiera tocar muchas veces, sobre todo en los primeros años de especialistas. Muchas veces uno no se anima por miedo, ¿verdad? Tiene miedo, está solo, ¿verdad? O ya no tenemos a un jefe que te respalde. Entonces, no querés tocar y deja ahí como está. Vamos a dejar nomás, vamos a cerrar y vamos a mandarle, chao. Y después la paciente tiene esos problemas, ¿verdad? Entonces, es mejor en esos casos llamarle a alguien más experiente para ayudarnos en la cirugía y revisar todo lo que haya que revisar. Y si le tienen que llamar al cirujano, pues le llaman al cirujano, y si tienen que llamar a un urólogo, le llaman a un urólogo. Entonces, para revisar todo en caso de que ustedes tengan una sospecha de endometriosis. Me van a entender más adelante lo que les estoy diciendo. Por ahí puede que no tenga sentido lo que les estoy diciendo ahora, pero es más en cuanto al tratamiento. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en esa clase de endometriosis que dimos el semestre pasado, yo les había hablado de tratamiento médico y les había hablado de tratamiento quirúrgico. Bueno, entonces esto ya es más para cuando ya llegamos a la etapa del tratamiento quirúrgico. Cuando el tratamiento médico no funcionó, no hizo lo que nosotros queríamos que haga, entonces tenemos que pasar a revisar con cirugía. Revisar, no quitar todavía, sino que revisar. Y ahí es que yo digo que tenemos que llamarle a todos los actores posibles. Actores serían un cirujano vascular, un cirujano general, un urólogo o un patólogo también de repente para que no sea otra cosa, entonces para poder determinar ahí si no es otra cosa, ¿verdad? No quedarnos como que nosotros somos los super capos, los, no sé, mister ginecología y después no sabemos nada. Entonces, en esos casos es mejor llamarle a alguien más experiente. Bueno, sobre todo si están empezando recién. Bueno, y el diagnóstico hacemos con... en mujeres vamos a tener mujeres que tienen subfertilidad sin llegar a ser infertilidad. ¿Qué es la subfertilidad? Por ejemplo, ¿alguien me puede decir qué es la subfertilidad? Si quieren, buscan ahí en sus teléfonos y me leen subfertilidad. Pueden leer nomás. Busquen nomás en sus teléfonos y léanme qué es subfertilidad, por favor. O si alguien ya sabe el diagnóstico, el significado, me dice. Doutora, Sí. é uma diminuição da fertilidade, mas não é uma completa, é uma certa incapacidade de engravidar, né? Mas não é completa, assim. Exactamente. Entonces es
Inclusive, para decir su fertilidad, podemos tener en cuenta si la paciente ya tuvo hijos. Generalmente la paciente ya tiene un hijo, uno, o tuvo un aborto y después no se embarazó más, a pesar de estar sin anticonceptivo y de estar teniendo relaciones regularmente. Entonces su fertilidad sería eso, ¿sí? Bueno, después tenemos también a las pacientes que tienen unas dismenorreas y ya pasó de la edad de tener dismenorrea, ya pasaron de 18 años y continúan con dolores muy fuertes, dolores que ni siquiera pasan con antiespasmódicos, pacientes que a veces tienen que llegar a internarse para calmar el dolor con analgésicos más fuertes, o que sean mujeres adultas sin dismenorrea previa, que nunca anteriormente en todos sus ciclos menstruales no tuvieron dismenorrea y de repente ahora en la adultez tienen. Mujeres en la posmenarca, ¿verdad? Mujeres con dispareunia, sobre todo una dispareunia que viene al final de la penetración. Es decir, por eso siempre cuando preguntamos dispareunia, nosotros decimos sí, la dispareunia es el dolor en el coito, pero siempre se tiene que preguntarle a la paciente en qué parte del coito es el dolor. ¿Te duele cuando está empezando la penetración? ¿Duele durante la penetración o duele cuando terminó la relación? Y muchas veces ellas refieren duele, parece que golpea algo en el fondo, y realmente es así, porque los nódulos endometriósicos están en fondo de saco muchas veces, o si están en intestino, peor aún, y el dolor es inmenso, entonces no consiguen tener relaciones o no consiguen tener relaciones más tipo así placenteras, porque entrando un poquitito en sexología, sabemos dónde está el punto G de las mujeres y está más en el fondo y arriba, entonces hasta ahí no puede llegar el hombre y la mujer no disfruta, ¿sí? Entonces sería una relación prácticamente sin placer, ¿sí? Más dolor que placer. Y pacientes con dolor pélvico crónico, por supuesto, ¿verdad? Que no saben, buscan, consultan con todo el mundo y nadie sabe decirles por qué es ese dolor pélvico crónico, ¿verdad? O si no, como les dije, paciente asintomática que se va a hacer sus controles anuales y que justo en uno de los estudios se encuentra que está con endometriosis. Bueno, en cuanto al dolor, el dolor tiene, ustedes saben, tiene un amplio espectro de posibilidades. El dolor puede ser cualquier cosa. Entonces, ¿cómo yo voy a guiar el interrogatorio hacia mi paciente, ¿verdad? Y sobre todo para la práctica. No sé si con sus otros instructores ustedes ven eso, pero la gente que es de mi grupo, Yasmín, Bruno, etcétera, Mariana, saben que vieron inclusive la vez pasada cómo nosotros tenemos que orientarles a nuestras pacientes a que nos digan lo que nosotros queremos. Porque si nosotros les dejamos que ellas hablen así nomás, vamos a estar todo un día con una paciente si es que se va a poner a contarnos sus historias, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber, por eso les dije, en la parte del dolor, que es muy grande, son muy grandes las posibilidades de decir, me duele acá. ¿Acá dónde? Acá. Porque hace 10 años era así, entonces tenemos que traerles a donde nosotros queremos y de repente cortarles su inspiración y para poder hacer ya un diagnóstico. Bueno, ¿cómo es el tema con el dolor? Este dolor empieza años sin que la paciente haya, o sea, de que la paciente haya estado sin dolor. Por ejemplo, nunca tuvo dispareunia, nunca tuvo dismenorrea, nunca tuvo un solo dolor, tuvo una menstruación, tenía menstruaciones normales y de repente, años después, viene el dolor. Puede ser un dolor pélvico, pero puede ser en la espalda baja, acá. Entonces yo puedo pensar que es un dolor lumbar. Puedo pensar que es una infección urinaria, puedo pensar que es una pielonefritis y no es una endometriosis que puede estar a nivel renal,
como puede estar a nivel inclusive óseo, muscular, ligamentoso, ligamentario, ¿verdad? El dolor puede ser premenstrual o puede continuar o disminuir durante la menstruación. Es decir, los dolores, entre comillas, normalmente el dolor, la dismenorrea es en el primer o segundo día o como una TPM. Y en este caso, este dolor prosigue en todos los días de la menstruación. 5, 6, 7 días dura la menstruación y todos esos días está el dolor. Yo inclusive tengo una paciente que ahora ya no está más con dolor porque ya le medicamos y gracias a Dios funcionó el tratamiento medicamentoso en este caso. Pero era una paciente que antes, la primera vez que vino conmigo, ella como me explicó, cuando se iba al baño a defecar, tenía dolor. Ella tenía miedo cada vez que iba a defecar, entonces psicológicamente ella se quedó estreñida, constipada, porque tenía miedo de irse al baño a hacer popó, porque el dolor que tenía era terrible y tenía que entrar con otra persona que le tenía que sostener mientras ella sudaba y gritaba de dolor. ¿Por qué? Por el lugar donde estaba el foco endometriósico, ¿sí? Tiene el dolor, como les dije, tiene distribución variable, ¿verdad? Puede estar a ambos lados en la pelvis. Son calambres menstruales severos, muy severos, cólicos, ¿verdad? Dispareunia, dolor rectal y dolores peristálticos. Bueno, ahora, el dolor no tiene nada que ver con la enfermedad. O sea, si viene una paciente y les dice, doctora, estoy con dolor acá arriba, abajo, lo que sea, no quiere decir que la endometriosis es así de grande. No, puede ser un puntito, un foquito. Supongamos este de acá, este que está acá. Y este puntito, este foquito es el que está dando dolor en todo el cuerpo a esta pobre mujer, ¿sí? O inclusive puede que esté bien diseminado, como en este caso, ¿verdad? Que está un poco más diseminado, y el dolor no es tanto. Y encontramos en los estudios. Podemos tener también otra enfermedad pélvica inflamatoria y dispareunia. También puede causar. Puede dar una endometriosis subperitoneal infiltrativa profunda. ¿Y cómo se ve? Podemos tener, por eso que les dije la diferencia entre el grado del dolor y el grado de las lesiones. Por ejemplo, un quiste achocolatado o quiste endometriósico es del ovario. Fíjense que no es tan grande, ¿verdad? Es solamente un puntito, pero él puede causar un dolor tremendo. O en powder bone lesion, que sería como reguero de pólvora, ¿sí? Serían como la pólvora del revólver que queda ahí esparcido y diseminado, pero no causa tanto dolor, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estos mecanismos? Primeramente tenemos una inflamación peritoneal en el local. Fíjense, todo esto es inflamación, está todo inflamado, ¿verdad? Puede haber una infiltración profunda con lesión tisular, se pueden formar adherencias, entonces estos son las famosas adherencias que se pega. Este es el útero, este es el recto y se puede pegar, acá hay por ejemplo del recto al útero, del útero al peritoneo, entonces eso duele. Esas adherencias son las que también duelen. Estas también son adherencias vistas desde otro punto, del fondo del útero, adherencias un poco más gruesas que están pegadas al ligamento, a los ligamentos redondos, e inclusive fíjense cómo les tira al ligamento redondo hacia el frente. Eso es dolorosísimo, dolorosísimo. Más abajo se pueden ver otras adherencias. Entonces, en una paciente así, pobrecita, imagínense el dolor. Y acá está, cuando está del recto, acá del recto al útero, cada vez que la paciente va a ir a defecar, imagínense el dolor que siente, porque esto se estira y se estira el útero junto con el recto, entonces causa mucho dolor. Puede ser por un engrosamiento fibrótico y sangre menstrual en los implantes endometriósicos.
Sí, entonces todo esto es sangre que subió, salió y subió. Bueno, habíamos hablado entonces de la subfertilidad, en donde la subfertilidad aparece en pacientes que tienen una endometriosis moderada a grave. Hay afección de ambos ovarios, por eso no está pudiendo embarazarse la paciente, porque ¿cómo se dice? La endometriosis no se puede producir una ovulación normal, ¿sí? Tipo así, hormonalmente ustedes van a encontrar que la paciente va a estar bien, hormonalmente van a ver la producción normal de hormonas, el ciclo, o sea, el eje va a estar funcionando normal, pero anatómicamente vamos a encontrar una endometriosis en ambos lados, en ambos ovarios, y eso es lo que va a estar impidiendo que ocurra la ovulación. Puede haber adherencias que van a tapar y bloquear la motilidad tubo-ovárica y la captura del óvulo, entonces ya la parte del transporte de repente puede que haya habido o puede que el espermatozoide haya conseguido llegar hasta el óvulo, pero a la hora de transportarse al endometrio no hubo caso, porque las adherencias bloquearon la motilidad tubo-ovárica y se produce un aborto espontáneo que pasa imperceptible, ¿sí? Que pasa desapercibido. La paciente no se da cuenta, piensa que es una menstruación normal con un poco más de dolor, entonces fue nada más que un aborto espontáneo. Solo que pasa en la primera semana, entonces es como si fuera que... ¿Aborto? Espera, perdió. Y el grado leve o moderado es controversial. Entonces podemos tener, como dijimos, disfunción ovulatoria, no ovula, insuficiencia lútea, síndrome del folículo luteinizado no roto, o sea, se luteinizó, no se rompió, no ovuló, abortos recurrentes, justamente no nos damos cuenta porque estos abortos pasan en la primera semana de la gestación. Entonces no se puede ver ni por ecografía y máximo lo que vamos a tener va a ser un beta-HCG aumentado, cuantitativo, pero no vamos a tener, ¿cómo se dice? No vamos a tener una evidencia ecográfica, ¿sí? Trastornos de la inmunidad y la inflamación intraperitoneal que viene, por supuesto, como consecuencia de este aborto, ¿sí? Bueno, después pasamos a la infertilidad, que puede que sea el único signo, que la mujer no tenga absolutamente nada, no tiene dolor, no tiene inflamación, no tiene nada, pero no consigue embarazarse. Entonces tenemos que buscar, es una cosa que yo siempre digo, lo primero que yo tengo que pensar cuando tengo pacientes de este tipo es en una endometriosis, porque hoy en día no sabemos cómo puede venir. Y se presenta en el 20 al 40% de las mujeres infértiles. Bueno, ahora, si de repente encontramos un sangrado anormal, podemos encontrar hematuria, ¿verdad? Que no va a ser una infección urinaria. Sangrado vaginal antes del inicio de la menstruación, vienen esos pequeños sangraditos que la paciente de repente dice, no, todavía no es mi fecha, pero me bajó. Pero tampoco es su fecha de ovulación, entonces también no se produjo ¿cómo se dice? Una ovulación, una ruptura de un folículo. Y puede haber un sangrado poscoital también, que no necesariamente va a ser por un cáncer de cuello o una cosa así, sino que la paciente se preocupa y dice, estoy sangrando después de tener relaciones. ¿Y cómo es el sangrado? ¿Es inmediatamente o es después? Y muchas refieren que el sangrado es ahí en el momento y que inclusive él continúa por un día más y después para, pero no es su fecha de menstruación. Y no es tampoco una hemorragia uterina normal, porque no son varios días, es un día o un episodio inclusive, ¿verdad? Un momentito. Bueno, hasta acá vamos bien, ¿me están siguiendo? Sí, doctora. Sí, doctor. Bueno, Sí, doctora.
Bueno, continuamos entonces. Lo que les estaba diciendo, el aborto espontáneo. Se da en el 40% de los casos. Miren, es mucho. No es poca la frecuencia de las mujeres, es mucho. Solamente que pasa desapercibido. No, o sea, hubo la fecundación, hubo el transporte, pero hasta las trompas, y ahí se quedó, porque la endometriosis está molestándole a las trompas. Entonces, se produce un aborto espontáneo en la primera semana de la gestación, que la paciente no se da cuenta y que muchas veces si no consulta va a decir, no, mi menstruación nomás que se adelantó, y después vino la otra que es normal y había sido flor de aborto tuvo, con todo el resto de su cadena de su reacción inflamatoria, la reacción inflamatoria que tienen los abortos, más las adherencias que puede crear, más todo eso, ¿verdad? Bueno. Disminuye la frecuencia de abortos espontáneos después del tratamiento quirúrgico y no se encontró correlación también entre el grado de la enfermedad y la tasa de aborto. O sea, no quiere decir, supongamos que tuvo la paciente varios abortos y eso quiere decir que tiene una endometriosis grande. No, también no, puede ser, como les dije, solo un foquito endometriósico, pero la paciente tuvo varios abortos, ¿sí? Y faltan estudios, sí, porque generalmente en la primera semana de gestación ni la propia mujer no sabe que está embarazada, ¿sí? A no ser que sea que le haya estado haciendo un seguimiento, no sé, ¿verdad? Pero difícilmente una mujer en la primera semana de la gestación sabe que está embarazada. Bueno. Bueno, tenemos también las anomalías endocrinológicas. Dijimos que está el síndrome del folículo luteinizado no roto, donde no va a haber una anovulación, o sea que va a haber, perdón, anovulación, va a haber un desarrollo folicular anormal, insuficiencia lútea, va a haber un manchado premenstrual, es muy frecuente también. Entonces que digamos, no, sí fue una ovulación y producto de la ovulación porque se rompió, entonces vos sangraste, tal, no, no es eso, es una endometriosis, ¿sí? Puede haber galactorrea también. Puede haber hiperprolactinemia, pero no es tan frecuente. Eso en cuanto a las intrapélvicas. Ahora, en cuanto a la endometriosis extrapélvica, la extrapélvica generalmente es asintomática, no, porque no hay en la pelvis, entonces no hay aquel dolor en la menstruación y tal. Puede que haya dolor en el local donde está el foco endometriósico. Si es grande, generalmente son tumoraciones palpables, si son chiquititos no, y como les expliqué, tiene patrones cíclicos. Se nombran casos de pacientes que lloraban sangre cada mes, ¿verdad? Y era una endometriosis a nivel de la glándula lagrimal. Entonces, menstruaban por el ojo, existe eso. ¿Y dónde vamos a encontrar? Más frecuentemente vamos a encontrar en el tubo digestivo, ¿verdad? Inclusive se puede confundir también con una melena, una rectorragia, una hemorroide, un tumor sangrante a nivel del recto, del colon, y no es una endometriosis. Y ahí está, justamente. Entonces tenemos en el tubo digestivo, ¿cómo se manifiesta? ¿Va a estar en dónde? Va a estar en el colon, en el recto, y se manifiesta por dolor abdominal, distensión abdominal, hemorragia rectal, estreñimiento y obstrucción. Si es a nivel ureteral, que también puede haber, va a haber una obstrucción y un dolor, solo que son cíclicos, todos son cíclicos, disuria y hematuria. Si es a nivel pulmonar, entonces podemos tener un neumotórax, hemotórax, hemóptisis durante la menstruación. Todo eso, y eso es lo que llama la atención. Solamente le pasa a la paciente durante la menstruación. Entonces eso nos ayuda más también para pensar en una endometriosis. Bueno, entonces en el examen físico no vamos a ver nada, no vamos a encontrar nada. Examinamos vulva, vagina, cervix, no vamos a encontrar nada, pero podemos encontrar nódulos úterosacros o en fondo de saco. Por supuesto que vamos a tener que ver eso con
o una ecografía transvaginal Doppler o con una histerosalpingografía, ¿verdad? Si es por el examen físico, vamos a encontrar una tumefacción dolorosa en el tabique rectovaginal o también por la ecografía transvaginal, un aumento en el tamaño ovárico unilateral. Y eso podemos ver con una eco transvaginal común y corriente. Bueno, en una enfermedad avanzada vamos a tener el útero en retroversión o retroversoflexión fija. No va a volver, que algunos pueden pasar a anteversoflexión, no, en este caso queda en retroversoflexión fija por las adherencias que no le van a permitir moverse hacia adelante. Disminuye la movilidad en los ovarios y las trompas de falopio. Ahí tenemos que buscar otro tipo de endometriosis que sea infiltrativa, profunda, en fondos de saco, tabique rectovaginal, que son los más dolorosos. Y vamos a encontrar falsos negativos frecuentes, es decir, no encontrar la enfermedad de ninguna manera, pero la enfermedad sí está, solamente que no se deja ver. Yo pregunté mucho esto en el examen y se confundieron. Si se pide el antígeno carcinoembrionario, se pide en la endometriosis, y muchos me pusieron falso porque la pregunta decía así: si se solicita SEA en la endometriosis, falso verdadero, y muchos me pusieron falso. Bueno, les voy a poner que me justifiquen ahora por qué. Si se pide, es del epitelio celómico y aparece en las mujeres que tienen una endometriosis moderada a grave, solo que sus valores van a estar normales en mujeres con endometriosis mínima o leve, ¿sí? Sus valores de referencia yo no les voy a pedir ahora, ¿verdad? Si quieren pueden leer. ¿Pero por qué? Y acá está la justificación del por qué se pide el antígeno carcinoembrionario en la endometriosis. Porque tiene una especificidad del 80% para la enfermedad, una sensibilidad del 20 al 50% y predice la recurrencia después del tratamiento. O sea, yo le traté a mi paciente y le puedo pedir 3 a 4 meses después un SEA para ver si ella probablemente vaya a desarrollar después. Que por supuesto, si está aumentado quiere decir que sí va a desarrollar, y si no está aumentado, entonces estamos en el buen camino. Bueno, por supuesto, nuestro gol estándar va a ser la laparoscopía diagnóstica, en donde hacemos una inspección con una sonda Roma, o sea, una sonda sin punta y sin filo, para mirar si hay focos endometriósicos en intestino, vejiga, útero, trompa, ovarios, en fondo de saco o en los ligamentos anchos. También las lesiones típicas sobre el peritoneo, como les dije, tipo pólvora, en polvo de carbón o escopetazos. Las lesiones rojas sutiles, tipo petequias, vesículas, pólipos, hemorragias o como una llama, ¿verdad? Vesículas también cerosas o claras, plaquitas blancas o una retracción cicatrizal, color pardo amarillento del peritoneo o las adherencias subováricas. Bueno, y en el diagnóstico, de ser posible, si vamos a hacer por histeroscopía, de ser posible, lo mejor es extirpar el foco y mandar a biopsia, ¿verdad? Para confirmar histológicamente, ¿verdad? Buscar las lesiones características, que es más que nada como pólvora, ¿verdad? O como llamas, más o menos. Ver entonces, buscar endometriosis profunda, buscar las formas leves también. Y la confirmación histológica podemos encontrar para endometriosis peritoneal, ovárica o también los nódulos que están en el septo rectovaginal. Que eso, como les dije, generalmente son difíciles de encontrar así nomás. Entonces, por eso es mejor tomar una muestra y mandar a biopsia para confirmar histológicamente. Ahí sí vamos a tener la confirmación. Bueno. Hasta aquí vamos bien. Sim, doutora. Bueno.
Vamos entonces a lo que es la clasificación. Tenemos a la clasificación según la Sociedad Americana de Fertilidad y según la Sociedad Americana de la Medicina Reproductiva, en donde nos dan 4 grados de endometriosis. La de tipo 1 o grado 1 es la mínima, la de tipo 2 es leve, la de tipo 3 es moderada y la tipo 4 es severa. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros? ¿Verdad? Y que todo tiene que ser por la paroscopía. Primeramente, según su localización, va a ser peritoneal o va a ser ovárica, ¿verdad? Superficial o profunda. Según su tamaño, si es menor a 1 centímetro o de 1 a 3 centímetros o mayor a 3 centímetros. Según si oblitera, ocluye o tapa el fondo de saco de Douglas, va a ser parcial o total. Y según si hay presencia de adherencias, que sean ováricas, tubáricas, firmes, laminares, que comprometan las estructuras en 1/3, 2/3 o en más de 2/3 de la zona en donde está. ¿Qué serían estos? Bueno, acá inclusive nos habla son 4 grados, ¿verdad? Pero tenemos, por ejemplo, el estadio 1, que es mínimo, y fíjense, son nada más que un poquitito así diseminado, como así como le dije, como el polvo de la pólvora, valga la redundancia, donde va a estar en la superficie nada más y puede medir 1 a 3 centímetros, ¿verdad? Puede haber en el ovario también, pero así como pólvora, donde van a ver, va a estar en la superficie y mide menos de 1 centímetro, y las adherencias también que pueden haber, pero que son más tipo peliculita, tipo una peliculita, inclusive eso se retira y sale. El estadio 2, que es leve, tenemos entonces en el peritoneo va a estar un poquitito más profundo, ¿verdad? Mide más de 3 centímetros. En el ovario más de 1 centímetro. Las adherencias son también tipo peliculitas, ¿verdad? Y en la superficie del ovario. El estadio 2 o moderado también vamos a tener entonces un poco más profundo y mide más de 3 centímetros. El cul-de-sac sería el fondo de saco vaginal, ¿verdad? Una obliteración parcial, y en el ovario va a estar más profundo también. El estadio 3 moderado, fíjense que es un poquitito más puntiforme y más grande, más de 3 centímetros mide, ¿verdad? Vamos a encontrar en las trompas, vamos a encontrar las adherencias y vamos a encontrar, ya las adherencias son adherencias más densas, fíjense, acá del ovario a la trompa. En el estadio 4, el severo, ya las adherencias, hay más adherencias, vamos a encontrar adherencias desde el útero, acá sería desde el istmo a ovario, ovario a trompas, un poco más grande es el nódulo. Y en el estadio 4 severo, las adherencias prácticamente toman todo el útero, todo el ovario, todo el ligamento, y podemos encontrar en ambos ovarios también, ¿sí? Bueno, entonces, en cuanto al tratamiento, 2/3 de las pacientes van a responder bien al tratamiento. ¿Cuál es la finalidad? Es eliminar estas lesiones, tratar las secuelas, tratar el dolor y la subfertilidad para conseguir que pueda embarazarse. Y podemos entrar con tratamiento quirúrgico o con tratamiento médico, ¿verdad? El médico, vamos a utilizar los anticonceptivos orales. Lo que vamos a buscar es que la paciente no menstrue, porque cada vez que ella menstrua ocurre ocurre el dolor, ocurren las adherencias, pueden haber más foquitos. Entonces lo ideal es la anticoncepción continua. Y vamos a utilizar progestágenos, vamos a usar gestrinona, danazol y los agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofina. Estrógenos no se utilizan. Ahora, el quirúrgico, en caso que el tratamiento médico no funcione o que tome más tiempo, entonces en el quirúrgico vamos a hacer una laparoscopía con coagulación bipolar, láser
de dióxido de carbono, podemos utilizar titanio, fosfato, argón y se puede utilizar en mujeres jóvenes que generalmente quieren tener hijos. Sirve para conservar la fecundidad, ¿verdad? Bajar costos del tratamiento, porque a la larga, si se ponen a calcular de la cantidad de años que una mujer con endometriosis tiene que tomar anticonceptivos, va a gastar la misma o más cantidad que un tratamiento quirúrgico que va a hacer una sola vez. Disminuye la morbilidad, disminuye también la recurrencia de las adherencias en el postoperatorio. Ahora, la laparotomía se realiza ya cuando la endometriosis está en etapa avanzada y no conserva la fecundidad en este caso, ¿verdad? Porque en este caso generalmente ya vamos a encontrar focos dispersos o un foco grande en un lugar donde realmente está bastante comprometida la fecundidad y difícilmente vamos a tener que quitar un ovario y vamos a dejar el 50% en caso de que no estén tomados ambos ovarios. Ahora, si están tomados ambos ovarios, vamos a tener que extirpar todo y la paciente no va a poder tener hijos de forma natural, ¿sí? Bueno, en cuanto al tratamiento médico, entonces tenemos a los anticonceptivos orales combinados. Podemos utilizar etinilestradiol, pero en una dosis bastante baja, 30 a 35 microgramos. Siempre lo ideal es utilizar los progestágenos, pero los progestágenos también tienen su contra, vamos a decirle, si utilizamos solo progestágenos. Entonces, sí podemos usar los combinados, pero con una dosis baja de etinilestradiol. Si no, hacemos la inducción de un pseudoembarazo, inducimos una menorrea, primeramente empezamos 12 meses, no menstrua 12 meses, ¿verdad? Que eso sería la inducción del pseudoembarazo. Y esto mejora bastante, mejora el 60 al 95% de los casos. Entonces, si funcionó en esos 12 meses, ¿qué se hace? Al mes siguiente se prueba de que menstrue. Se corta, un año después se cortan los anticonceptivos orales combinados, se deja que ella menstrue y si menstrua con dolor todavía, con todos los síntomas anteriores, volvemos a utilizar por un año más. Y ahí dejamos por 3 años ya directo, que tome directo durante 3 años, que no pare. No va a menstruar todo ese tiempo, que se va a hacer más, vamos a decirle, un embarazo más largo, no se embaraza la paciente, ¿verdad? Pero como que está en amenorrea, entonces eso es lo que pasa. Y después de 4 años se prueba. Generalmente presentan mejoras y generalmente disminuyen bastante las lesiones, ¿verdad? Y si no funcionó, se pasa al tratamiento quirúrgico, ¿sí? Eso en el caso que la paciente les estoy diciendo que ella no opte por la cirugía en primer lugar, ¿verdad? Pero como les dije, el gasto es mayor y más con todas las cositas que vienen después de utilizar anticonceptivos orales. Sabemos que los anticonceptivos orales disminuyen la libido, puede causar al principio dolor de cabeza, de repente si la paciente es un poco intolerante gástricamente hablando, puede dar náuseas, vómitos inclusive, cambios en el humor, todo eso. Bueno, entonces los progestágenos son los ideales, ¿verdad? Es el tratamiento de primera línea. Va a producir una desidualización endometrial, sigue la atrofia, ¿verdad?, del endometrio, entonces por eso no hay focos, disminuyen los foquitos. Y el efecto es entre 3 a 6 meses de tratamiento, ¿sí? Podemos usar acetato de medroxiprogesterona, ¿verdad?, que tenemos que usar en las mujeres que tienen una subfertilidad, en las infértiles no. Causa amenorrea profunda y anovulación. Podemos usar acetato de megestrol, dihidrogesterona y linestrenol, ¿verdad?, del día 5 al 25 del ciclo. Y como les dije, los efectos adversos van a ser náuseas o vómitos, aumento de peso, retención de líquido o una hemorragia por supresión también.
La gestrinona, en este caso, por ejemplo, es un antiprogestágeno, ¿verdad? Podemos utilizar, y él lo que hace es aumentar la concentración de testosterona libre, hace una inducción de disminución de receptores de estrógeno y progesterona en el endometrio, suprime el pico de LH en el medio del ciclo, inhibe la esteroidogénesis ovárica y disminuye la concentración de la hormona o la proteína transportadora de hormonas sexuales, ¿sí? El danazol también es un antiprogestágeno que va a suprimir a la GnRH, inhibe la esteroidogénesis, pero también el problema es que al aumentar los andrógenos y disminuir los estrógenos, él aumenta de peso, hay retención de líquidos, acné, piel grasa, da tipo unos síntomas parecidos a la menopausia, al climaterio, ¿verdad? Hay bochorno, aumento de peso, cambio de estado de ánimo, vaginitis atrófica, disminución en las glándulas mamarias, náuseas también, cansancio, todo eso. Y las contraindicaciones es no utilizar en pacientes que presentan trastornos hepáticos, no utilizar en pacientes hipertensas, tampoco con insuficiencia cardíaca congestiva, ni pacientes que tengan trastornos con retención de líquidos y tal. Bueno, podemos después utilizar a los agonistas de la GnRH. Se gasta menos, dura más, ¿verdad? Disminuye la cantidad de los receptores. Hay una regulación decreciente de la hormona, ¿verdad? Disminuye la concentración de LH y FSH bajas. Hay un estado inducido, por supuesto, pero que puede ser reversible, de una pseudomenopausia, no menopausia en sí, sino que una pseudomenopausia. Y los efectos adversos que puede dar son, al tener el hipoestrogenismo, vamos a tener bochornos, sequedad vaginal, disminución de la libido y osteoporosis también podemos tener. Bueno, y eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la clase? ¿Alguna duda? Não, doutora, tranquilo. ¿No? Bueno, entonces si no hay ninguna duda por parte de ustedes, esta clase les voy a subir, como les dije, de esta clase estudien para el examen, los exámenes. Voy a subirles ahora ya acá en la página y bueno, y solamente esa es la clase de hoy. ¿Está bien? Si no tienen ninguna duda ni nada, nos volvemos a encontrar el próximo viernes, Dios mediante. ¿Está bien? Tá bem, professora, obrigada. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, chao.